En este video vamos a ver cómo se calculan una matriz inversa. Yo después le voy a mandar un trabajo práctico y luego de ese trabajo práctico tendremos una clase de Zoom donde veremos una de las aplicaciones de matrices inversas. Bien, la definición de matriz inversa dice lo siguiente. Si yo le tengo que calcular la matriz inversa a una matriz A, la forma de escribirse la matriz inversa es A con un superíndice que dice a la menos 1. ¿Sí? Eso indica la matriz inversa de A. ¿Y cómo se define la matriz inversa de A? Se define como adjunta, matriz adjunta de la matriz A. Esto lo vamos a aprender a calcular ahora, ¿sí? Es decir, es una matriz la adjunta de A sobre, dividido, un número. Y ese número es el determinante de la matriz A. Es decir, que la definición de matriz inversa es una división entre una matriz y un número, entre la matriz adjunta de A, que vamos a aprender a calcularla, sobre el determinante de A, que ya lo hemos visto cómo se calcula en el trabajo práctico anterior. Ahora bien, como es una división y estamos dividiendo por un número, hay una condición que sí o sí tiene que ocurrir para que exista esa matriz inversa. ¿Qué condición es? Y bueno, como el número, ¿sí?, está en el divisor, entonces, ¿qué tengo que pedir? Que el determinante de la matriz A sea distinta de 0, del número 0. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a poder hacer la división, ¿sí? No puedo dividir por 0. Conclusión. Lo primero que voy a tener que calcular de una matriz cuando me pidan una inversa es el determinante. Si el determinante de esa matriz me da 0, voy a poner que no se puede calcular la matriz inversa de esa matriz. Si el determinante de esa matriz es distinto de 0, voy a proceder a calcular la matriz adjunta y luego voy a hacer la división entre esa matriz y un número, que sería dividir una matriz por un número es multiplicarla por la inversa del escalar. ¿Vieron lo que vimos de multiplicación de una matriz por un escalar, por un número? Bueno, si yo tengo que dividir una matriz por 3 es lo mismo que multiplicarla por un tercio. Es decir, voy a estar haciendo, ¿sí?, una multiplicación de un número por una matriz. Pero bueno, vamos primero a proceder a dar un ejemplo, que es esto lo que van a tener que hacer en el trabajo práctico. Lo primero que tenemos es que nos piden calcular la matriz inversa siendo, y ahí nos dan una matriz. Entonces, ¿qué dijimos? Que lo primero que voy a tener que hacer es calcular el determinante de A. ¿Qué método pueden usar? El que ustedes quieran. No hace falta hacerlo en este caso por los dos métodos, ¿sí? Yo voy a estar usando, para que ustedes recuerden cómo se hace, porque es el más difícil, el método de Laplace, ¿sí? Lo voy a hacer por la primera fila. Entonces, recuerden que si lo hago por la primera fila es el elemento que se encuentra en la primera fila, el A sub 1, 1, por el adjunto A 1, 1, más el elemento que se encuentra en el A sub 1, 2, porque dije primera fila, por el adjunto 1, 2, más el elemento que se encuentra en el A sub 1, 3, por el adjunto 1, 3. Recordemos que, por un lado, los adjuntos necesitan sí o sí, no se olviden de tener en cuenta los lugares, es decir, los signos de los lugares. Y para los signos poníamos más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, nunca en forma oblicua, siempre horizontal o vertical. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, ¿sí?, nos va a dar el resultado del adjunto. Entonces, ojo, porque para los adjuntos tengo que tener siempre en cuenta la matriz signos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularía el determinante en este caso de A? El elemento A sub 1, 1 es menos 1 y lo tengo que multiplicar por el adjunto 1, 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a ir calculando el adjunto. Voy a calcular el adjunto 1, 1, que como observo en el lugar 1, 1, tengo signo positivo, por lo cual acá voy a colocar más. Y después tengo el determinante, y recuerden que era, tengo que tachar la primera fila y primera columna, es decir, tengo que tachar primera fila, primera columna. Y me fijo qué números quedan, ¿lo ven? Los números que quedan son 1 menos 1, 1, 3. En ese orden lo escribo acá, 1 menos 1, 1, 3. ¿Sí? Voy a plantear asimismo, voy a plantear ya el A sub 1, 2, después hago los cálculos. El A sub 1, 2 se encuentra en un lugar que, lo ven que está en un lugar negativo, por lo cual voy a colocar menos el determinante. ¿Y qué hago? Tacho la fila 1, columna 2.
Recuerden, es fila, columna. Fila 1, ¿sí? Columna 2, columna 2. ¿Lo ven? ¿Qué quedó? Menos 1, 1, 3. Eso es lo que coloco. Menos 1, 1, 3. Y por último voy a calcular el adjunto 1, 3. El adjunto 1, 3 se encuentra en un lugar que es positivo, por lo cual coloco más. Y tacho la primera fila y la tercera columna. Fila, columna. Primera fila, tercera columna. Y entonces, ¿qué me quedó? Menos 1, 1, 1, 1. Bien, ahora procedo a calcularlo para después completar esto. Recuerden que es producto cruzado con un menos, ¿sí? Es decir, esto por esto menos esto por esto. No se olviden, por favor. Entonces, 1 por 3 me da 3, menos 1 por menos 1, que me da menos 1, por lo cual me queda 3 más 1, que me da 4. Como adelante dice más, esto daría 4. Sigo con este, después lo completo esto, ¿sí? Acá tenemos menos, no me olvido de este menos, por eso es importante la cuestión de los signos. Menos 1 por 3 nos da menos 3, menos, siempre menos, 1 por menos 1, que nos da menos 1. Por lo cual me queda menos 3 más 1, que me da menos 2, pero con el menos adelante me queda más 2. Y ahora procedo a calcular este último. Menos 1 por 1 me da menos 1, menos 1 por 1 me da 1. Esto queda menos 2, que como adelante tiene un signo más, da menos 2. Conclusión, vamos al determinante. El A sub 1, 1 era menos 1, lo multiplico por el adjunto 1, 1, que da 4, más el A sub 1, 2 era 2, que lo multiplico por el adjunto 1, 2, que me dio 2, más el A sub 1, 3 es 2, que lo multiplico por el A sub 1, el adjunto 1, 3, que me dio menos 2. Conclusión, en el primer término me dio menos 4, en el segundo término me dio más 4 y en el tercer término me dio menos 4. Menos 4 más 4 son 0 y 0 menos 4 da menos 4. Menos 4 es el determinante que, como no me dio 0, significa que voy a poder calcular entonces la matriz inversa de A. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que me tengo que fijar que sea distinto de 0. Ven que es distinto de 0. Bien, me quedo con esto porque esto lo voy a usar después para calcular la inversa. Ahora bien, voy al cálculo de la inversa. Para calcular la inversa necesito calcular la matriz adjunta. Ahora vamos a ver cómo se calcula la adjunta. El primer paso para calcular la adjunta es transponer. El primer paso es transponer la matriz A. Si ustedes se olvidan de transponer la matriz A y empiezan a calcular lo que va a ser después los adjuntos, lo pueden hacer a lo último, pero no se tienen que olvidar que en algún momento van a tener que transponer la matriz A, si no, no van a estar calculando bien la inversa. Para aquellos que no se acuerdan qué es la traspuesta, recuerdan que se colocaba AT y consistía en ¿qué? Intercambiar filas por columnas en forma ordenada. ¿Qué quiero decir en forma ordenada? Agarro la primera fila, menos 1, 2, 2, y la escribo en la primera columna. Menos 1 en ese orden, 2, 2. ¿Lo ven? Primera fila la escribo en la primera columna. Ahora agarro la segunda fila, menos 1, 1, menos 1, y la escribo como segunda columna, menos 1, 1, menos 1. Y agarro la tercera fila, 1, 1, 3, y la coloco en la tercera columna, 1, 1, 3. Una vez que tengo la traspuesta, ahora sí puedo empezar a calcular la adjunta. ¿Quién va a ser la adjunta de A? Va a ser la matriz que voy a calcular con esta, con la traspuesta, y que va a consistir a la traspuesta calcularle los adjuntos. El adjunto 1, 1, 1, 2, 1, 3, adjunto. ¿Es largo? Sí, es largo el proceso para la inversa. Pero bueno. Es metódico, pero es largo y tienen que tener cuidado de no confundirse en los signos.
A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. ¿Lo ven? Puse la matriz con los adjuntos. Ojo, no con el número por el adjunto. Eso es en el determinante y es en una sola fila en el determinante. No, la adjunta, ¿sí? La adjunta es los adjuntos ¿de quién? De la matriz traspuesta de A. Y ahora voy a empezar a calcular los adjuntos. ¿Es largo? Sí, es largo. ¿Por qué? Pues voy a tener que hacer esto, teniendo en cuenta siempre los signos, ¿sí? A cada uno de estos elementos. Guarda que el adjunto 1, 1 no va a ser el mismo que acá, porque a esta se la estoy calculando a la traspuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta los signos, voy a empezar a calcular los adjuntos. El adjunto 1, 1, primero los voy a plantear, después voy a hacer los cálculos. ¿En qué lugar se encuentra? En un lugar positivo, ¿lo ven? Entonces pongo más, determinante, ¿y qué tengo que tachar? La primera fila, primera columna. Tacho, primera fila y primera columna. Y entonces me queda 1, 1, menos 1, 3. Lo pongo acá, 1, 1, menos 1, 3. Por favor, tengan cuidado con cómo lo plantean, porque si lo hacen mal, les va a dar mal la matriz inversa. Vamos al adjunto 1, 2. El adjunto 1, 2, ¿qué lugar se encuentra? ¿Lo ven? Se encuentra en un lugar que es negativo. No me olvido entonces de ponerle adelante, ¿qué? Un menos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tacho? Primera fila y segunda columna. Primera fila, ¿sí? Y segunda columna. Guarda ahí donde tachan, ¿sí? Primera fila, segunda columna. ¿Qué elementos quedó? 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Siempre en orden, ¿lo ven? 2, 1, 2, 3. Ahora vamos al adjunto 1, 3, que se encuentra en un lugar positivo, ¿lo ven? ¿Sí? Por lo cual le pongo más, determinante, ¿y qué tengo que tachar? Primera fila con tercera columna. Y entonces, ¿qué queda? Queda 2, 1, 2 menos 1. No se olviden que es a la traspuesta, ¿sí? No a la matriz original. Luego calculo el A sub 2, 1. El A sub 2, 1 se encuentra en un lugar, miren, ¿lo ven que es negativo? Entonces tengo que poner menos, determinante, y ahora ¿quién tengo que tachar? Segunda fila, primer columna. Segunda fila, ahora vamos segunda fila, ¿sí? Y primer columna. ¿Lo ven? ¿Qué queda? Menos 1, 1. ¿Lo ven? Menos 1, 1, menos 1, 3. Menos 1, 1, menos 1, 3. Vamos al adjunto 2, 2, que se encuentra en un lugar positivo. ¿Lo ven? Por lo cual pongo más, determinante y tacho. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila y segunda columna. ¿Qué me queda? Me queda menos 1, 1, ¿lo ven? 2 y 3. Ahora el A sub 2, 3, que está en un lugar, ¿qué? En un lugar negativo. No se olviden, por favor, los signos. Es largo y es metódico, pero bueno, hay que hacerlo. El A sub 2, 3, ¿qué tengo que tachar? Segunda fila, ¿sí? Tercera columna. ¿Qué nos queda? Nos queda menos 1, menos 1, 2 menos 1. Bien, vamos a la última. A3, 1, que se encuentra en un lugar positivo. ¿Lo ven? Entonces pongo más, tacho tercera fila con primera columna. Me queda menos 1, 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1, 1. ¿Sí? El A sub 3, 2, que se encuentra en un lugar que negativo. Entonces pongo menos, determinante, tercera fila, segunda columna. No se olviden, por favor, eso. Fila, columna. Tercera fila, segunda columna. Me queda menos 1, 1, 2, 1.
Y el último planteo, todavía faltan los cálculos, A sub 3,3, que está en un lugar positivo, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces pongo más, determinante. Recuerden que el más indica que conserva el signo, ¿sí? Y el menos que le tengo que cambiar el signo al resultado del determinante, no a lo de adentro, al resultado. Tercera fila y tercera columna, y entonces me quedó menos 1, 2, 1, ¿lo ven? Bien, ahora, una vez que tengo esto, pueden hacerlo con la calculadora. Ya voy a plantear acá la matriz adjunta. Cuando vaya encontrando las respuestas, voy a ir poniéndolas, ¿sí? Vamos al primer elemento, el A sub 1, 1. Recuerden que acá dice conserva el signo y hago la multiplicación cruzada. 1 por 3, 3, menos, siempre menos 1 por 1 me da menos 1. Eso lo pueden hacer directo con la calculadora. 3 más 1 me da 4, conserva el signo, por lo cual acá pongo 4. ¿Sí? Estoy completando esto, ¿ven? 4 lo voy a colocar ahí. Ahora bien, seguimos con este. 2 por 3, 6. Ojo acá, que tiene un menos adelante, por lo cual voy a poner el menos, después pongo corchete, ¿sí? Y después 2 por 3, 6, menos 2 por 1, 2. 6 menos 2 me da 4, pero con el menos adelante, ¿qué me va a quedar? Menos 4. ¿Sí? Por lo cual acá pongo menos 4, donde estaba el A sub 1, 2. ¿Lo ven? En el A sub 1, 3, 2 por menos 1 me da menos 2. Menos 2 por 1 me da 2, menos 2 me da menos 4, conserva el signo, por lo cual esto da menos 4 y lo coloco ahí. Bien, seguimos. A sub 2, 1. Ojo con el menos, pongo menos, corchete. Menos 1 por 3 me da menos 3, menos 1 por 1 me da menos 1. Por lo cual me queda menos 3 más 1 que me da menos 2, con el menos adelante me da más 2. Pongo ahí el 2, ¿sí? Luego sigo con este, menos 1 por 3 me da menos 3, menos 2 por 1 me da 2, menos 3 menos 2 me da menos 5, conserva el signo, me queda menos 5, lo pongo ahí. Sigo con este, guarda que tenemos el menos 1 por menos 1 da más 1, menos 2 por menos 1 me da menos 2, y entonces me queda menos 1 más 2 que me da 3, con el signo cambiado me queda menos 3. Menos 1 por 1 me da menos 1, menos 1 por 1 me da 1, conserva el signo, me queda menos 2 como respuesta. Después, menos 1 por 1 me da menos 1, menos 2 por 1 me da 2, menos 1 menos 2 me da menos 3, cambia el signo, me quedaría más 3. ¿Sí? Lo coloco acá. Y por último, menos 1 por 1 me da menos 1, menos 2 por menos 1 me da menos 2, menos 1 más 2 me da 1 positivo, como conserva el signo queda 1. Bien, ya tengo mi matriz adjunta, ¿sí? Una vez que ya tengo la adjunta, ahora voy a calcular la inversa. ¿La inversa qué es? Es esta matriz, ¿sí? El 4 menos 4 menos 4, 2 menos 5, menos 3, 2, menos 2, 3, 1, dividida el número ¿quién? El determinante que me dio menos 4. Recuerden que cuando divido por un número, ¿sí? O multiplico por un número, ¿qué era cuando multiplicábamos por un escalar? Cada elemento se multiplicaba o se dividía por el escalar, ¿sí? Porque dividir por menos 4 es lo mismo que multiplicarlo por menos un cuarto. Así que lo que puedo hacer es cada elemento multiplicarlo por menos un cuarto, o lo que es lo mismo, ¿sí? Dividirlo por menos 4. Lo que es importante es que no trabajen con decimales, por favor. Trabajen con fracciones. ¿Qué quiere decir? Si no les da exacto, la colocan como fracción. No quiero números decimales porque les puede dar periódico y entonces no estarían hablando de números exactos. Entonces, ¿qué hacen en la calculadora? Pueden poner así en la calculadora. 4 fracción menos 4 y la calculadora lo simplifica, les va a dar menos 1. Ponen menos 4 fracción menos 4, la calculadora lo simplifica, les va a dar 1. ¿Sí? Luego, menos 4 fracción menos 4, la calculadora lo simplifica, le da 1. 2 fracción menos 4, la calculadora lo simplifica y le da la fracción
menos 1/2. A esto es lo que me refiero. No me pongan menos 0,5. Trabajen con fracciones. Menos 5 fracción menos 4 le va a quedar en la calculadora, pruébenlo, si lo ponen con fracción, 5/4. Menos 3 fracción menos 4 le va a quedar 3/4. Menos 2 fracción menos 4 le va a quedar 1/2 positivo. 3 fracción menos 4 le va a quedar menos 3/4. Y 1 fracción menos 4 le va a quedar menos 1/4. Y ahí tenemos como respuesta la matriz inversa. Bien, ahí estaría terminado el ejercicio. ¿Puedo corroborar que no me haya confundido en nada? Sí, hay un método de corroboración. ¿Cuál es el método de corroboración? Que incluso ustedes lo pueden hacer. El método consiste en, si yo a la matriz original, a la A, la multiplico por ¿quién? Una matriz por una matriz, ¿sí? Por A a la menos 1. Si todo está bien, me tiene que dar la matriz identidad. ¿Recuerdan la matriz identidad, la que tenía 1 en la diagonal y el resto ceros? Esto es comprobación, ¿sí? Esto es para que ustedes se puedan autocorregir. El ejercicio terminó acá. Esta es la matriz inversa, ¿sí? Pero uno puede autocorregirse haciendo esta operatoria. ¿Qué agarran? Toman la matriz A, menos 1, 2, 2, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, 3. La multiplican ¿por quién? Por la inversa. La inversa es menos 1, 1, 1, menos 1/2, 5/4, 3/4, 1/2, menos 3/4, menos 1/4. Y hacen la multiplicación. Recuerden, la multiplicación se puede hacer porque es una de 3 por 3 con otra de 3 por 3. El número de columnas coincide con el número de filas y me va a dar como una respuesta una matriz de 3 por 3. ¿Cómo se realizaba la multiplicación? Primera fila, agarren la calculadora, ¿sí? Primera fila con primera columna. Agarran y hacen menos 1 por menos 1, más 2 por menos 1/2, más 2 por 1/2. Hagan ese cálculo y van a ver que les va a dar 1. Después hacen primera fila con segunda columna, menos 1 por 1, más 2 por 5/4, más 2 por menos 3/4. Háganlo en la calculadora y fíjense que les va a dar 0. Después hacen primera fila con tercera columna, menos 1 por 1, más 2 por 3/4, más 2 por menos 1/4, y fíjense que les va a dar 0. Luego hacen segunda fila con primer columna, menos 1 por menos 1, más 1 por menos 1/2, más menos 1 por 1/2, y fíjense que les va a dar 0. Hacen segunda fila con la segunda columna, menos 1 por 1, más 1 por 5/4, menos 1 por menos 3/4, y fíjense que les va a dar 1. Luego hacen segunda fila con tercera columna, menos 1 por 1, más 1 por 3/4, menos 1 por 1/4, por menos 1/4, fíjense que les va a dar 0. Luego hacen tercera fila con primer columna, 1 por menos 1, más 1 por menos 1/2, más 3 por 1/2, fíjense que les va a dar 0. Luego tercera fila, segunda columna, 1 por 1, más 1 por 5/4, más 3 por menos 3/4, le va a dar 0. Y por último, tercera fila con tercera columna, 1 por 1, más 1 por 3/4, más 3 por menos 1/4, que le va a dar 1. Y entonces ahí le va a dar la matriz identidad, ¿la ven? En la diagonal 1, el resto 0, y comprueban que esta está muy bien calculada. ¿Sí? Pueden hacer A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A. No importa el orden del producto, en este caso va a dar sí o sí la matriz identidad si ustedes hicieron bien la inversa. Si se confundieron en algún elemento de la inversa, no les va a dar la matriz identidad y entonces tendrán algún error que tendrán que verificar. Entonces le voy a dejar un trabajo, ¿sí? En el cual el cálculo va a ser de matrices inversas, y luego, una vez que me lo entreguen, vamos a tener alguna clase de Zoom donde veremos una de las aplicaciones, una nada más, de las aplicaciones en las que se usa matriz inversa.